Génesis, clase 7, audio 1. Muy bien, estamos entonces ahora en el capítulo 32 de Génesis. Estuvimos viendo el audio pasado eh, cómo se emprendió el viaje de regreso de Jacob y toda su familia, cómo Labán lo fue a buscar, cómo en medio de esa situación obró Dios cuidándolos, ¿no? Evitando que hubiera un perjuicio para Jacob, hablándole a Labán, y cómo finalmente hicieron un pacto de paz y Labán se volvió y Jacob ahora seguía su camino. Pero claro, el camino que le quedaba a Jacob era ahora enfrentar quizás el máximo de los temores, enfrentar a Esaú. Así que vamos a leer capítulo 32, versículo 1, dice así. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros de delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Muy bien, vamos a parar aquí un minuto y después vamos a continuar leyendo. Entonces ahora Jacob, en medio de esta situación, ¿no? Donde Dios le venía mostrando desde hacía más de 20 años cómo tenía que confiar en él, ¿no? Cómo a veces queremos hacer planes, queremos buscar las formas humanas de salvarnos, de cuidarnos, pero Dios le había prometido que él lo iba a cuidar, ¿no? Y que siempre estamos en las manos de Dios. Y Jacob lo iba entendiendo de a poco, ¿no? Porque lo había visto, pero ahora tenía que enfrentar a su hermano y él ahí empieza a pensar cómo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para salvarme de la venganza de mi hermano, ¿no? De que él me mate. Y entonces ahí Jacob planea y él va a enviar ahí mensajeros a su hermano, con una actitud muy humilde. Va a decir, tu siervo está acá, tu siervo fue prosperado, tu siervo fue cuidado, estuve estos años, le envío a decir a mi señor, ¿no? De esa manera lo trata como su señor, a su hermano, ¿no? Y quiero hallar gracia delante de ti, ¿no? Ahí tenemos a Jacob casi suplicando, ¿no? El perdón de su hermano. Y envía a esos mensajeros, los mensajeros dicen, bueno, sí, lo encontramos a tu hermano y él viene a recibirte con 400 hombres. Ahora, esto era tremendo, ¿no? ¿Qué pasaba por la mente de Jacob? Distinto hubiera sido que él hubiera venido con 4 o 5 personas, no, venía con 400 hombres, ¿no? Y probablemente en el corazón se le paralizó a Jacob y dice, bueno, acá viene a destruirme. Así que muy bien, vamos entonces a seguir leyendo. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acá y me hiera a la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano y mandó un presente para su hermano Esaú. Muy bien, paramos acá un minuto. Entonces ahí, cuando él se entera de que venía su hermano con 400 hombres, dice que se angustió, ¿no? Y ahí tenemos la crisis, ¿no? Donde él dijo, bueno, acá vienen por mí, ¿no? Y él va a hacer 2 cosas, ¿no? Cuando en su angustia. Va a ser, como hacía siempre, su plan humano, diciendo, bueno, ¿cuál es una estrategia? A ver cómo puedo hacer. Y entonces decidió hacer 2 campamentos, diciendo, bueno,
ya que me va a atacar, voy a hacer 2 campamentos para que cuando ataque a uno, el otro campamento pueda huir, ¿no? Y ahí tenemos ahí como el Jacob de siempre, pero ahora va a hacer algo más, ¿no? Y ahí tenemos la fe de Jacob, que ya había crecido, y él va a clamar a Dios, ¿no? Y él va a orar y va a recordar la promesa de Dios, y le va a rogar a Dios que lo libre de su hermano, ¿no? Y le va a recordar a Dios, tú has dicho, yo te haré bien, tu descendencia será como la arena del mar. Entonces ahí tenemos a Jacob, ¿no? Por un lado, buscando a Dios, por el otro lado, planificando, pero la crisis estaba porque, bueno, él si bien oraba, no podía todavía descansar, ¿no? No podía confiar, no podía descansar en la protección de Dios, no podía creer en el cuidado de Dios. Al menos no al punto de librarse de esa angustia y de poder, como decía David en los Salmos, yo asimismo dormiré y descansaré porque tú acampas a mi alrededor, cuando lo perseguía a Saúl, por ejemplo. O como hizo Ruth cuando ella oró porque no podía tener un hijo y clamó a Jehová y hizo voto y después dice que salió y no estuvo más triste. O sea, no, Jacob estaba en ese punto, ¿no? En ese punto entre la confianza y el temor, entre el espíritu y la carne, ¿no? Y esto iba a marcar su vida. ¿Y cuántas veces a nosotros, ¿no? Estamos en la misma situación, ¿no? Porque decimos, bueno, sí, Señor, estoy en esta situación, confío en ti, y oramos y hacemos todo eso, pero a la vez actuamos como si no confiáramos en él. Bueno, eso es un poco lo que le estaba pasando aquí a Jacob. No es que estuviera mal hacer planes de contingencia, o sea, no ese es el punto. El punto es que Jacob estaba aterrado, o sea, no estaba confiando en Dios, estaba lleno de angustia, ¿no? O sea, orando, pero a la vez aterrado de lo que le podía llegar a pasar, no solo a él, sino a todos sus hijos, a todo lo que él tenía, ¿no? Y bueno, seguimos leyendo. Dice, versículo 13. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada, y mandó el primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú y que también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Esaú viene tras nosotros porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Muy bien. Y aquí tenemos, bueno, otra vez, Jacob va, después de orar, dice, bueno, hace otro plan, ¿no? Y él va a hacer otro plan y va a decir, bueno, y va a ser ahí como, va a separar ganado, mucho, bastante, ovejas, cabras, ¿no? Y lo va a poner ahí con sus siervos y los va a enviar no todos juntos, sino en manadas, como diciendo, bueno, si te paras Esaú, decís, esto es un obsequio de tu siervo, ¿no? De tu siervo para mi señor Esaú, ¿no? Y él quería de esa manera hacer propicio, ¿no? Apaciguar. Es la idea de lo que llamamos por propiciación, ¿no? El propiciatorio era el lugar donde el sacerdote más adelante iba a sacrificar la víctima y al mirar la sangre Dios iba a ser propicio, ¿no? Esa es la idea. Jacob quería hacer propicio, quería apaciguar la ira de su hermano con los regalos. Bueno, ¿no? Y ahí tenemos ese plan, ¿no? Como diciendo, Jacob no podía ahí descansar en Dios, él tenía que ahí planificar y buscar la manera, ¿no? Y dice, bueno, quizás después de todos estos regalos voy a ir yo y quizás le seré acepto, ¿no? Y acá no vemos la fe tampoco, no vemos que si bien él había orado, por un lado estaba ahí queriendo confiar en Dios, por el otro dice, bueno, capaz que con esto
capaz que con esto me salvo, ¿no? Bueno, muy bien. Dice que llegó la noche, ¿no? Y el versículo 22 vamos a leer ahora y dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y hizo pasar el arroyo con él un varón, hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Muy bien, y acá tenemos una situación tan enigmática, ¿no? Dice que él llegó la noche en medio de esa crisis, de esa angustia de qué iba a hacer de su vida. Él va ahí a separar ahí a sus esposas, a sus hijos, los va a hacer cruzar ese arroyo y él va a quedar solo esa noche. ¿No? Va a quedar solo esa noche, quizás una de las noches más tortuosas de su vida. Y ahí dice la Biblia que en esa noche va a luchar con él un varón, va a tener una lucha que en realidad vemos que es como un ángel, pero en realidad es el ángel de Jehová. Y en esa lucha, en algún momento de esa lucha que se relata aquí, el ángel dice, bueno, déjame, y dice, no te dejaré si no me bendices. Y entonces ahí el ángel le cambia el nombre a Jacob, dice, vas a ser Israel porque has luchado con hombres y con Dios y has vencido. Dice, ¿cómo? Y salió cojeando Jacob. Y ahora, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa esta lucha? Que no podemos ser tan enfáticos, pero lo que vemos acá es que Jacob, en esa crisis, él estuvo ahí luchando con Dios, ¿no? Luchando con Dios en el sentido de no poder soltar todo lo que tenía, de no poder confiar. Y finalmente, al final, dice, fue librada mi alma, dice el versículo 30. ¿No? Y entonces, ¿en qué sentido venció Dios? Jacob lo venció al ángel de Dios, pero el que salió cojeando no fue el ángel, el que salió cojeando fue Jacob. O sea, lo que entiendo es que cuando vencer, en el sentido de vencer, cuando luchamos con Dios, significa ser vencidos por Dios, significa entregarnos a Dios. Él pudo lograr en esa noche de lucha tener paz, ¿no? Él pudo lograr, dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él pudo lograr al fin descansar en Dios. Más allá de todo lo que había planificado, él pudo finalmente descansar y pudo finalmente entender que él tenía que descansar solamente en el Señor, ¿no? Y es maravilloso este pasaje, ¿no? Dice que Dios lo bendijo y ahí cambió su nombre. Y eso implica siempre un cambio de carácter, ¿no? Fue un momento clave en la vida de Jacob. Dios lo llevó a ese punto de crisis donde él tuvo que finalmente soltar todo lo que tenía y entregarse, ¿sabes? Nosotros tenemos que luchar con Dios y vencer en el sentido de que Dios nos venza, ¿no? De que podamos entender que estamos en sus manos y que más allá de lo que nosotros podamos idear o planificar, todo está en las manos de Él, y que si Dios promete algo podemos confiar, más allá de que todas las probabilidades estén en contra. Bueno, todas las probabilidades estaban en contra para Jacob. Que viniera Esaú con 400 hombres, ¿por qué tenía que venir con 400 hombres si lo venía a buscar? O sea, la lógica era que venía a destruirlo, ¿no? ¿Por qué alguien iba a ir a encontrarse, va a llevar 400 hombres para ir a encontrarse con su hermano? Bueno, la lógica parecía indicar que venía lo peor.
Pero la verdad es que estaba la promesa de Dios y ahí estaba la lucha, ¿no? Y todos los planes que hizo Jacob de los regalos, de los 2 campamentos, todo no le daba paz. No decía, bueno, con esto, no, él sabía que nada de eso podía llegar a funcionar. Y en esa lucha él pudo finalmente descansar en Dios y pudo hallar paz para su alma.